García Luna, el peón sacrificado de Estados Unidos. Hay que recordar que Genaro García Luna no solamente se trató de un personaje que alcanzó los más altos puestos en materia de seguridad pública en México, sino que además recibía reconocimientos de sus pares de Estados Unidos, trabajaba con ellos de manera directa, incluso pudo acordar estos operativos que resultan ilegales como el de Rápido y Furioso, pero que por supuesto Estados Unidos pues tenía mucha información sobre el propio Genaro García Luna cuando estaba en funciones. Hay un artículo que publicaremos en Contralínea el día de hoy a cargo de Pablo Moctezuma Barragán, doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social, quien incluso lanza algunas reflexiones, preguntas muy interesantes cuando aquí en México decimos, ¿acaso Calderón no sabía? También podríamos preguntarnos, ¿acaso Obama no sabía? Pues con esto doy la bienvenida al doctor Pablo Moctezuma Barragán, a quien agradezco mucho su participación en este espacio. Buenos días, doctor. Sósimo, muy buenos días. Pues nos gustaría que pudiéramos empezar a platicar sobre este texto para Contralínea, en el que pues da cuenta de cómo Genaro García Luna no solamente pudo haber generado complicidades al interior de las estructuras del Estado mexicano, sino que necesariamente también tuvo que haberlas generado allá en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Y bueno, hay que tomar en cuenta que los órganos de inteligencia en México, bajo el gobierno del PRI y luego del PAN, estuvieron siempre íntimamente vinculados a los de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en México la agencia más grande de la CIA en el mundo, de modo que se enteran absolutamente de todo, al grado que presidentes de México como López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, fueron agentes de la CIA. López Mateos con la clave Litensor, Díaz Ordaz Litempo 2, Echeverría Litempo 8, y el director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación de Salinas de Gortari, y este organismo dio paso a la CISEN, también era miembro de esta red. Su clave de él era Litempo 4. Entonces, García Luna, desde que estaba en el CISEN, estaba en perfecta coordinación con los Estados Unidos. Él fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigación por Vicente Fox, y él mismo reconoció en su primer informe de gobierno que esta agencia se había creado como mancuerna del FBI, que incluso había colaborado en la creación de la AFI y en la capacitación. Entonces, Genaro García Luna desde hace décadas está colaborando con organismos y agencias de Estados Unidos. De modo que no se puede plantear este problema de García Luna como si fuese únicamente un criminal aislado, así como en las series de televisión que nos ponen que hay un criminal individual aislado que es el culpable de todo y que, bueno, la policía lo agarra y se acabó el problema. En este caso es muy grave lo que se dio en el juicio, porque únicamente citaron a declarar a narcotraficantes, a Sergio Villarreal el Grande, al Rey Zambada, etcétera, y no hubo ningún testigo por parte de la DEA, de la ATF, de la CIA, funcionarios del Departamento de Estado. Hay que recordar que Hillary Clinton en su momento, cuando vino a México, declaró que estar muy contenta con el desarrollo de la guerra contra el narco, incluso aplaudió a Calderón y a García Luna. Entonces estaban íntimamente relacionados, de modo que tenían mucho que decir en este juicio. Y es curioso que al momento de que sale el nombre de Calderón, solo habían presentado a 26 de los 71 testigos. En ese momento se acaba el juicio. Entonces, de cara al público de Estados Unidos, pues en México lo que tenemos es funcionarios del más alto nivel del gobierno corruptos, y una incapacidad incluso para juzgar en México
los crímenes, porque García Luna debió de haber sido juzgado aquí en México, no en Estados Unidos. En este contexto, hay que recordar que hace muy poco 21 procuradores, por ahí del 8 de febrero, 21 procuradores de justicia de distintos estados de Estados Unidos pidieron a Biden que declare a los carteles mexicanos organizaciones extranjeras terroristas. Y esto da pie directamente ya a una intervención, una invasión en México contra los terroristas. Hay que recordar también que Trump en 2017 le sugirió al presidente Peña mandar tropas a nuestro territorio para ayudar a México a combatir a los bad hombres. Entonces, esta cuestión de una intervención militar directa está en la agenda de los Estados Unidos. Hay que recordar que la guerra contra el narco no es la guerra de Calderón. Hay testimonios de que fue antes de la llegada de Calderón. Hubo una reunión con Karen Tandy, que era la directora de la DEA, con García Luna y Medina Mora, donde se diseñó esta guerra. La guerra de Calderón fue diseñada directamente por Washington, pero después ellos se lavan las manos como si no tuvieran nada que ver. Preocupa mucho, por ejemplo, ya después de que salió García Luna, James Clapper, que era el máximo jefe de inteligencia del gobierno de Obama, dijo que México había sido elevado a la categoría más alta como amenaza potencial de Estados Unidos. Y en el 11, un subsecretario de Defensa, Joseph Wespa, un 8 de febrero del 11, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los carteles de la droga que podrían tomar el gobierno, lo cual llevaría, dijo, una invasión militar directa de Estados Unidos. Esto lo declaró. Al otro día se desdijo, etcétera, ¿no? Pero sí tuvo este lapsus. Y en esa misma fecha, un día siguiente, Janet Napolitano, que era la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, especuló en el Congreso estadounidense sobre una posible alianza de los Zetas con Al Qaeda y advirtió que habría una respuesta muy vigorosa. Y bueno, también declaró que estaba trabajando muy de cerca con Felipe Calderón. Entonces, bueno, este problema del narcotráfico lo están usando en Estados Unidos como pretexto para una posible intervención militar directa en México. Y con esta percepción que deja el juicio de García Luna, pues abona a esta narrativa y a estas amenazas. Y bueno, recordemos que México ha sido invadido en múltiples ocasiones por Estados Unidos. Nos quitaron más de la mitad del territorio en 1948. El siglo pasado pues nos invaden Veracruz un año, en 1914. Antes habían intervenido militarmente para reprimir a los huelguistas de Cananea en 1906. Interviene el general Pershing, que luego fue el que encabezó al ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Estuvo un año en México persiguiendo a Pancho Villa. Entonces, esto de que Estados Unidos pueda invadir nuestro territorio es una posibilidad, tomando en cuenta además que Estados Unidos, bueno, ha invadido a más de 60 países y tiene una política belicista bastante clara. Entonces, esta situación del juicio de García Luna sí coloca a México en una situación frágil para la que debemos de estar preparados para defender la soberanía nacional y no permitir una intervención en nuestro territorio. De hecho, hay una ya integración militar que comenzó con Fox, que junto con Bush formó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, donde se compromete México a actuar conjuntamente con Estados Unidos en cuestiones de seguridad. Estados Unidos formó el Comando Norte en 2002 para controlar bajo el mando del Pentágono desde el sur de Chiapas hasta el norte de Alaska.
Entonces, en la agenda de Estados Unidos sí está la integración militar de México, y ya con Felipe Calderón pues ya hubo maniobras conjuntas con Estados Unidos en 2009 por primera vez, y incluso en algún momento incursión de militares de Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, esta ruta de integración militar ha seguido al grado que el año pasado hubo maniobras militares de efectivos de Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas, y hubo maniobras con la Armada de Estados Unidos y Canadá en Chetumal, y un año antes en Puerto Chiapas. Entonces, este peligro de intervención militar en México de Estados Unidos es muy, muy grande, y además tomemos en cuenta que Estados Unidos está en una situación de debilitamiento, está enfrentando a Rusia, a China, y en un momento dado, desde lo que ellos consideran su territorio estratégico, y consideran a México dentro de su territorio estratégico, pudieran preparar una agresión militar de mayor escala. Entonces sí hay que estar muy alertas, sí. Doctor Pablo Moctezuma Barragán, Urbano Barrera le saluda. Doctor, ¿qué justifica la guerra contra el narcotráfico impuesta por Estados Unidos, o qué la justificaría luego de 60 años de fracaso? Bueno, una cuestión clara, porque quieren responsabilizar a México de las 100,000 muertes por droga allá en Estados Unidos. Por una cuestión clara es que quien comenzó este fenómeno de la distribución de drogas fue el propio gobierno de Estados Unidos, de cara a los movimientos muy, muy grandes de jóvenes en 1968, y entonces masivamente empiezan a meter droga a las universidades para desviar este movimiento y neutralizar a la juventud. Y luego en 1971 Richard Nixon comienza esta guerra contra las drogas, y lo único que ha sucedido es que mientras hay más guerra, hay más drogas y más guerra, y es un negocio tremendo para la industria bélica de Estados Unidos, para el complejo militar industrial de Estados Unidos, y económicamente también sabemos que allá se lava el dinero de la droga, alrededor de 600,000 millones de dólares. De allá nos mandan las armas, incluso directamente a los carteles, como sucedió en Rápido y Furioso, y allá es el consumo. Estados Unidos tiene un territorio 5 veces más grande que el de México. Entonces, bueno, ¿qué cartel o carteles en Estados Unidos distribuyen la droga en ese enorme territorio? Bueno, habría que preguntárselo. Entonces, la raíz del problema del narcotráfico está en Estados Unidos, pero que dan la imagen de que el problema está en México, en Colombia y en otros países. Y bueno, esto también les sirve para intervenir, porque hablando de Colombia, pues ahí están actuando en 7 bases militares, y con el Plan Colombia jamás pararon la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, bueno, lo de la guerra contra la droga es una mascarada, y detrás de esto pues hay grandes intereses, grandes negocios y pretextos para intervenir en otros países por parte de Washington. Doctor Pablo Moctezuma, hemos visto cómo en este juicio que se siguió en contra de Genaro García Luna, allá en Brooklyn, Estados Unidos, pues se trató también de un juicio controlado, aquí lo comentamos así, un juicio en el que se buscó acotar lo más posible los delitos que le impusieron a Genaro García Luna, probablemente para que no pudiera implicar a más personas, tanto de México como de Estados Unidos. La pregunta es si este tipo de casos, como el de Genaro García Luna, pudieran tener algún tipo de repercusión en los sistemas políticos de ambos países, porque más allá de estas limitantes con las que se ha enjuiciado a Genaro García Luna, pues queda muy claro que uno de los consentidos de Washington, uno de quienes apapachaban las agencias de Estados Unidos en México, pues era Genaro García Luna, era su consentido, era su peón en México, para incluso, como ya lo habían explicado usted, diseñar esta guerra
en contra de supuestamente del narcotráfico, que en realidad era meter a México en una suerte de violencia muy intensa. Y que, bueno, pues fue Genaro García Luna uno de los artífices principales con la anuencia y con la tutela de Washington para iniciar esta guerra acá en México. Porque ¿cómo podemos explicar que lo hayan apapachado tanto, que haya sido su consentido, uno de sus máximos alumnos y que en su momento lo condecoraron? Y que después pues terminen señalando que siempre supieron que era narco, porque hay que recordar que lo que ha revelado este juicio en Estados Unidos es que Genaro García Luna ya era parte del cártel de Sinaloa, incluso desde antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, preguntarle esta parte si hay algún tipo de repercusiones en ambos sistemas políticos luego de que uno de sus integrantes consentidos fuera ahora encontrado culpable de narcotráfico, doctor. Bueno, ante grandes problemas siempre hay un chivo expiatorio, en este caso fue Genaro García Luna, pero como individuo. Habrá que ver qué traición cometió o por qué están ajustando cuentas con él, pero es el chivo expiatorio para tapar esta gran colaboración, sobre todo con los gobiernos del PAN. Es curioso que después de que sale el nombre de Felipe Calderón, inmediatamente suspenden el juicio. Y sabemos bien pues que hay un gran movimiento que están orquestando, incluso el presidente López Obrador denunció que hay financiamiento de Estados Unidos para este movimiento de la oposición que llenó el Zócalo el domingo, donde bueno, uno de los actores principales, coordinados por Claudio X González, es el PAN. Entonces, con este juicio sí trataron de aislar a García Luna de Calderón para que el PAN pueda seguir jugando el papel que quiere jugar de ser una de las cabezas de la oposición a la cuarta transformación. Entonces están protegiendo a su gente, ¿no?